Amantes de lo desconocido, muy buenas noches, sean bienvenidos a un capítulo más de Miedos Nocturnos, un camino sin retorno hacia el mundo de lo desconocido. Ricardo, muy buenas noches, ¿cómo estás? Muy buenas noches, amigo, muy bien, muchas gracias por preguntarme. Feliz de estar aquí de vuelta contigo, poder platicar estos temas que nos fascinan, el mundo de los conocidos, seguir descubriéndolo. Y también, por otro lado, intrigado sobre el tema del día de hoy que vamos a platicar. Espero que sea un muy buen tema, como siempre lo es acá. Cada tema que nos traes a la mesa se vuelve muy interesante para dialogar y discutir. Bien, Ricardo, para darte un poquito de contexto de cómo llegó la inspiración para este capítulo, es preciso señalar que hace unas semanas, si no es que hace un mes aproximadamente, fui a ver los últimos, horarios en el cine donde se encontraba la función de El Día de la Revelación, una película de Steven Spielberg, que no es la primera vez que nos regala este tipo de temática en sus películas, sino que ya lo ha hecho 3 veces aproximadamente. Entonces, pues me quedó un poquito de espinita porque es una película pues bastante buena. Creo que es la hipótesis de qué ocurría si nos muestran tal cual, ya nos confirman que existen, pero ya de una manera más directa. Entonces me empezó a surgir muchas preguntas de esos casos de abducciones, estos casos de ufología, y me encontré con una de las historias más fascinantes, que es protagonizada por Travis Walton, una de las primeras personas, si no es que el pionero de esta, no sé cómo mencionarlo, pero en Estados Unidos es el país donde más abducciones casualmente hay, y el caso de Travis Walton fue el que puso pie justamente para detonar todos estos comentarios, y creo que creó una comunidad más grande respecto a estos temas, y me gustaría preguntarte si tienes noción sobre esa historia, porque realmente es fascinante, y cuando nos empecemos a integrar en la historia verás que vaya, hay muchas cosas por qué comentar. Creo que en algún momento en esa misma en algún episodio vamos a tocar muy por encimita este tema, el tema de Travis Walton, y lo poco o mucho que sé, creo que realmente es un caso fascinante. Es un caso fascinante porque realmente te genera muchas dudas, ¿no? O sea, si realmente no estamos solos en el universo como pensábamos hace muchos años, ¿no? Muchos siglos, muchas décadas, ¿no? De que no podíamos visualizar la vida humana más allá de nuestras fronteras, ¿no? Pensábamos que éramos prodigios en estar en un planeta que podía ser habitable, ¿no? Y que realmente con el paso de los años, a la base de la ciencia, te vas dando cuenta que realmente la posibilidad de que no estemos solos es muy real, ¿no? Pero hablar de este caso específicamente es cuando apenas estaba descubriendo estas partes, ¿no? No se había confirmado que había otros planetas que pudieran ser habitables. Solamente estaban con la hipótesis de, ¿no? Entonces, creo que muy, independientemente de la historia, para que no profundice en ella y no empezar a spoiler, creo que fue un parteaguas para empezar a generar más avances en la ciencia también, quieras o no. Tuvo un impacto dentro de la misma sociedad científica por estas partes de pues las posibles abducciones, las visitas extraterrestres, ¿no? Y todas estas teorías de conspiración también de realmente cómo es que funciona nuestro mundo y si realmente estamos dentro de una posible Matrix o somos una vida independiente. O sea, creo que el tema por sí mismo de hablar de alienígenas te trae muchas situaciones a la cabeza por sí sola, ¿no? Entonces, estoy muy feliz que vayas a tocar ese tema. No conozco al 100% la historia, pero voy a descubrirla contigo y espero que nos deje impactados a todos. Antes de poder empezar con el capítulo de manera oficial, Ricardo, acabas de tocar un punto muy importante que es sobre estas teorías, ¿no? De qué es el mundo realmente, qué hay más allá de las estrellas incluso. ¿Tú qué opinas de esta fiebre de las abducciones? Porque me refiero que a principios de los 2000 en adelante, muchas cadenas de televisión empezaron a hacer documentales y empezaron a tratar sobre estos temas de manera directa, ya sea de una manera narrativa o incluso por medio de entrevistas de personas que prometían y juraban que eran parte de algo más grande que solo la humanidad. Me gustaría preguntarte cuál es su comentario respecto a ello, porque, repito, fue una fiebre, fue un boom que escaló de una manera inimaginable. Hoy en día ya se comenta de una manera pues más reservada, pero uno que otro comentario, una que otra experiencia todavía existe en nuestra sociedad, pero como base
¿Tú qué opinas de estos temas de abducciones? Creo que el tema de las abducciones, como tú lo dices, como tuvo un boom, un fuerte, no sé, un momento supreme de estamos hablando como unos 5, 6, 7 años que estuvo ahí muy, muy latente en los 2000. Estamos hablando de hace más de 20 años, ¿no? Y desgraciadamente para mi edad sí ya suena muy lejano. Pero yo recuerdo que en mi infancia, yo creo que el más conocido acá a nivel local era Jaime Maussan, que trataba de hablar de este tipo de temas, ¿no? No solamente eran teorías ovnis, pero era como que el que más enfocaba, ¿no? Justamente. Y siento que le pasó lo mismo que al tema de los exorcismos, de las maldiciones, bueno, lo llegamos a platicar acá con las películas del Conjuro nada más, ¿no? Por poner un ejemplo, que se vuelve muy caótico porque todo el mundo de algún modo u otro quiere llamar la atención de que pues está pasando, ¿no? Yo recuerdo en alguna ocasión en un documental no me acuerdo si fue en Discovery o fue en el National Geographic, que explicaban que una familia entera sí se dedicó a hacer, eran unos granjeros que primero mostraban la evidencia de que los habían visitado haciendo formas en sus graneros, bueno, en sus campos de siembra, y que después se reveló que realmente ellos mismos fueron los que hicieron todo esto, pero creo que fue al cabo de unos 3, 4 años después, ¿no? Entonces, creo que eso le quita un poquito de veracidad, ¿no? O sea, porque yo creo que por esa misma situación, como fue tan permeable tantos años que estuvo ahí siempre sobre la mesa, que la gente se aburrió porque ya no sabías que era verdad y que era mentira, ¿no? O sea, hay casos que suenan muy creíbles, ¿no? Apenas platicamos el caso ya tienen bastante tiempo, de África, ¿no? De esa escuela de los niños, ¿no? Entonces, creo que es una situación que, si bien, como tú dices, ahorita ya no se habla con naturalidad, pero es por lo mismo, ¿no? O sea, vino un propio desgaste, ¿no? Creo que ya lo ves mejor dirigido a la ficción que realmente a la realidad, y se vuelve un tema que es interesante de discutir y dialogar, pero creo que ya no con esa misma pasión, ¿no? Con esa misma incertidumbre, ¿no? Y creo que también con el paso de los años, conforme rescato mi comentario al principio, conforme se ha ido conociendo que realmente sí podríamos encontrar otras formas de vida, no estamos muy lejanos a que sí pueda existir. La cuestión acá es cuándo y dónde, ¿no? Bien, Ricardo, partiendo de tu punto de opinión, y muchas gracias por compartirla con todos nosotros, es momento de empezar con el tema, y como toda historia, siempre lo hace de la manera más sencilla, con una persona que no resaltaba, con una persona con un trabajo normal, y que de repente, de un momento a otro, su vida cambió para siempre. Ok. Imagina un joven de Arizona, nacido en un pequeño pueblo rodeado de montañas y bosques. Travis Walton creció en un entorno donde la vida se medía por la fuerza de los brazos y la resistencia del cuerpo. Su oficio era el de leñador, jornadas largas, hachas y motosierras. El olor a resina impregnado la ropa y el silencio del bosque roto solo por crujir de los árboles al caer. Era un hombre sencillo, acostumbrado a la dureza del trabajo físico, con un carácter práctico y reservado. No buscaba fama ni notoriedad. Su mundo estaba en la madera, en el esfuerzo compartido con sus compañeros de cuadrilla, en la rutina de un oficio que exigía disciplina y temple. Sin embargo, esa vida ordinaria, marcada por la fuerza y el sudor, estaba a punto de transformarse. Lo que parecía un día más en el bosque se convertiría en el inicio de una historia que lo llevaría lejos de la tala de árboles y lo colocaría en el centro de un relato que trascendió fronteras y generaciones. El presunto incidente tuvo lugar el 5 de noviembre de 1975, en las inmediaciones de Snowflake, Arizona. Aquella tarde, Travis Walton trabajaba junto a un grupo de leñadores en el bosque nacional de Seagraves. Al terminar la jornada, él y sus 6 compañeros, Mike Rogers, Ken Peterson, John Gollett, Stevie Pearce, Allen Dallas y Downey Smith, emprendieron el regreso a casa a bordo de una camioneta, sin imaginar que aquel trayecto terminaría convirtiéndose en uno de los relatos más controvertidos de la ufología moderna. Mientras avanzaban por el camino, una intensa y misteriosa luminosidad apareció entre la oscuridad del bosque. En un principio pensaron que se trataba del resplandor de un incendio forestal. Sin embargo, conforme se acercaban, comprendieron que aquella explicación no encajaba con lo que tenían frente a sus ojos. Suspendido a unos 30 metros sobre el suelo, permanecía inmóvil un objeto de aspecto discoidal.
semejante a un enorme platillo metálico que parecía desafiar las leyes de la gravedad. Su presencia rompía el silencio del bosque y envolvía el paisaje en una atmósfera tan extraña como inquietante, como si aquella noche la realidad hubiera decidido abrir una puerta hacia lo desconocido. El misterioso objeto emitía un zumbido agudo y constante que rompía el silencio del bosque, impulsado por una mezcla de asombro y curiosidad. Travis Walton descendió de la camioneta y comenzó a caminar hacia aquella extraña estructura. Según su relato, pensó que, al aproximarse, el objeto reaccionaría alejándose, como si hubiese detectado su presencia. Sin embargo, ocurrió exactamente lo contrario. La nave comenzó a desplazarse lentamente mientras el sonido se volvía cada vez más intenso e inquietante. Cuando Walton se encontraba prácticamente debajo de ella, un potente haz de luz brotó de su parte inferior y lo impactó de lleno. La fuerza del golpe lo lanzó violentamente contra el suelo, donde quedó inmóvil y aparentemente inconsciente. Tiempo después, aseguraría que, en el instante del impacto, sintió una descarga semejante a un choque eléctrico que recorrió todo su cuerpo y lo dejó completamente paralizado. La escena desató el pánico entre los demás leñadores. Convencidos de que algo imposible acababa de suceder, los 6 hombres aceleraron la camioneta y huyeron desesperadamente del lugar. No obstante, el remordimiento y la incertidumbre pudieron más que el miedo. Minutos después decidieron regresar con la esperanza de encontrar a su compañero. Pero al llegar, Travis Walton ya no estaba. Del extraño objeto tampoco quedaba rostro alguno. En medio del bosque solo permaneció un inquietante silencio, como si aquello que habían presenciado jamás hubiera existido. Bien, Ricardo, como te lo había comentado previamente, todo comienza con una vida bastante normal. Y uno pensaría que tal vez, y más adelante lo vamos a comentar, que posiblemente se trate de una experiencia en el que realmente no haya pasado nada. Pero cuando ya tienes a 6 personas, 7, con Travis Walton, que vieron exactamente lo mismo y con una desaparición sospechosa, todos pensaríamos que estamos hablando de una historia fantástica. Más adelante se va a poner peor por el tema de las investigaciones, al final de cuentas es una desaparición. Sin embargo, creo que el colectivo, y que todos tengan la misma idea, es que hace este caso en primera instancia algo muy llamativo, porque no fue una persona. Fueron bastantes testigos. Sabes que te escucho y creo que en esta parte que compenetra la historia que pueda ser la más verídica es como iniciamos, ¿no? Una persona sencilla, trabajadora y pues, que realmente no tenía nada que deber ni que temer, no buscaba atención, simplemente cumplían con su trabajo él y sus compañeros, ¿no? Entonces, ¿qué terror realmente? O sea, el hecho de confrontarte a algo así de, no sé, pues una tecnología mucho más avanzada para empezar, ¿no? O sea, desde ahí estamos partiendo, porque es una tecnología mucho más avanzada, ¿no? Que, como tú lo explicas, parecía que estaban yendo contra las leyes de la gravedad, ¿no? Que era una nave de estas como las conocemos, ¿no? Pero creo que nada más con la propia descripción no se puede llegar a saber exactamente cómo era el tipo de nave, ¿no? Que esté suspendida, que tenga este halo de luz, que ese mismo halo de luz sea el que te inmovilice, ¿no? Como conocemos actualmente las abducciones, ¿no? Que realmente es con un tipo de fuerza, no sé, transmitible por fotones, por neutrones, por electrones, para tu cuerpo, para poder inmovilizarlo y de esa manera también elevarte, ¿no? O sea, suspenderte, que dejarte quieto y que a veces exista la abducción. Se me hace impactante la narrativa así como está descrita, porque creo que en algún punto pensar, dices, bueno, algo pasó y hay un pequeño incendio o algo así, y por la curiosidad o por tratar de prevenir un desastre mayor, te terminas encontrando todo lo contrario. Creo que desde ahí es aterrador, O sea, yo a título personal, yo siento que sí es aterrador, ¿no? Estamos partiendo de una historia que Dios, creo que no rompe todas las barreras de la imaginación que tú podrías pensar, ¿no? O sea, creo que si a ti te pasara o a mí me llegara a pasar, sería una, no sé, estas experiencias de tercer tipo, así como se denominan,
No sé, creo que a mí, título personal, a mí no me gustaría que pasaran, ¿eh? No me gustaría menos pasarla, porque creo que sí el shock es muy importante, ¿no? Igual yo creo que para pues, estos cuates que al final del día pues se huyeron, pues lógicamente. El miedo, el pavor, sí, lo normal. Y tratar de regresar ya con el remordimiento y ya no encontrarlo, creo que también el shock anímico debió haber sido bien fuerte, bien duro, ¿no? Y ahora bien, Ricardo, lo más importante de esta historia, y acabas de recalcar algo muy importante, es que sus compañeros regresan a pesar de la desesperación de escapar. Van con la sorpresa de Travis ya no está. ¿Qué es lo que hacemos? ¿Qué podemos proseguir? Y uno pensaría, dejamos el caso hasta aquí, pero no. Para poder continuar es donde las cosas se ponen ya no mal para Travis, sino para su contexto. Ok. A pesar de que los 6 leñadores acudieron de inmediato a las autoridades de Snowflake, Arizona, indagaron con detalle lo que, según ellos, había ocurrido aquella noche, su historia fue recibida con un profundo escepticismo. Para la policía, la desaparición de Travis Walton no apuntaba a un fenómeno inexplicable, sino, repito, a un posible delito. Las primeras líneas de investigación se centraron en un presunto homicidio, especialmente porque uno de los integrantes del grupo contaba con antecedentes penales. La posibilidad de que todo hubiera sido una elaborada mentira para encubrir un asesinato comenzó a cobrar fuerza. Las autoridades desplegaron una intensa operación de búsqueda que se prolongó durante 3 días. Equipos de rescate, perros rastreadores y helicópteros recorrieron incansablemente los bosques de la zona en busca de cualquier indicio que condujera hasta Walton. Sin embargo, el resultado fue desalentador. No apareció ninguna huella, ninguna prenda y ninguna evidencia que permitiera reconstruir su destino. Incluso se planteó que pudiera haberse desorientado y fallecido por hipotermia, una explicación que desde el punto de vista de los investigadores parecía mucho más probable que cualquier historia relacionada con un objeto volador no identificado. Mientras tanto, los días posteriores se transformaron en una auténtica pesadilla para los leñadores. La presión social, el escrutinio de la prensa y la condena de la opinión pública los colocaron en el centro de una investigación por asesinato. Para muchos, la supuesta abducción no era más que un montaje destinado a ocultar un crimen. Con el objetivo de comprobar la veracidad de sus declaraciones, las autoridades solicitaron que fueran sometidos a pruebas de polígrafo en las instalaciones del Departamento de Seguridad Pública de Arizona. Debido a la gravedad de las acusaciones, el procedimiento fue realizado bajo estrictos protocolos. El encargado de aplicar el examen fue C. Gilson, un experimentado especialista y miembro de la Asociación de Poligrafistas del Estado de Arizona. El resultado sorprendió incluso a quienes esperaban desenmascarar una mentira. Según el informe de Gilson, las respuestas de los leñadores eran consistentes con personas que decían la verdad. Al concluir las pruebas, el examinador declaró: "Lo único que puedo decir es que aprobaron el examen". Más tarde, Mike Rogers recordaría que, una vez que varios de ellos habían superado el polígrafo, Gilson le confesó de manera informal que personalmente creía que el grupo estaba relatando lo ocurrido con honestidad. El propio sheriff, quien al principio estaba convencido de que se encontraba frente a un caso de homicidio, decidió interrogar a cada uno de los testigos por separado. Esperaba encontrar contradicciones que derrumbaran la historia. Sin embargo, las declaraciones coincidían de forma sorprendente. Aquella consistencia terminó modificando su postura, y tiempo después llegaría a declarar ante un periódico estadounidense que estaba convencido de que aquellos hombres habían visto un objeto volador no identificado. Cuando el caso parecía condenado a permanecer sin respuestas, ocurrió algo completamente inesperado. 5 días después de la desaparición, la familia de Travis Walton recibió una llamada desde un teléfono público. Al otro lado de la línea había un hombre que aseguraba ser Travis. Mike Rogers, su mejor amigo, apenas podía creer lo que escuchaba. Sin perder tiempo, él y los familiares emprendieron el viaje hacia el lugar indicado. Al llegar a una gasolinera ubicada en las cercanías de Heber, Arizona, encontraron a un Walton junto a la cabina telefónica. Estaba vivo, pero apenas podía mantenerse en pie. Su aspecto era profundamente deteriorado, hablaba con dificultad, se mostraba desorientado y parecía haber atravesado una experiencia capaz de quebrar tanto su cuerpo como su mente.
Su inesperada reaparición obligó a replantear toda la investigación. La hipótesis del asesinato perdió sustento, y desde el punto de vista legal y policial, el caso fue archivado. Sin embargo, aquello no puso fin al misterio. Por el contrario, fue apenas el comienzo de los relatos sobre presuntas abducciones extraterrestres más famosos, debatidos y controvertidos de la historia moderna. Bien, Ricardo, creo que mucho que hablar sobre el apartado que te acabo de compartir tanto a ti como a la audiencia, ya que, bueno, si bien ellos habían hecho lo esperado por parte de compañeros y amigos de trabajo, de relatar el caso a la policía y que, bueno, al ser los principales sospechosos, por ser las últimas personas que justamente vieron a Travis Walton con vida, pues creo que es sospechoso obviamente para la sociedad que, vaya, no haya pasado algo más. E incluso relatar esto como una obra de ciencia ficción. Pero todo cambia cuando el polígrafo, el policía con las declaraciones por debajo del agua y de repente 5 días después, casi una semana, aparece como si nada hubiese ocurrido y con obviamente claras señales de que no estaba del todo bien. Vaya, creo que le da un giro incluso de 180 grados para que esa historia tenga tintes ya no de ficción, sino de realidad. Y lo peor o lo mejor es que sí pasó. ¿Sabes qué? Te estoy escuchando y yo creo que me quedo más impactado con la parte final de cómo fueron señalados y pues de algún modo u otro puestos en una persecución sus propios compañeros, ¿no? Que relataron la historia. Estoy impactado por cómo llega, ¿no? O sea, cómo aparece, ¿dónde aparece para empezar, ¿no? Porque pues apareció mucho más lejano de lo que podría ser, ¿no? O sea, en otra ubicación, ni siquiera en el mismo punto donde pues fue abducido o como tú quieras verlo, ¿no? O sea, fue una aparición repentina, ¿no? A lo mejor inclusive hasta consciente por parte de la visita alienígena, ¿no? Para ponerlo en un punto donde mínimo se pudiera contactar, ¿no? Que parece un poco risible, pero creo que si tomas en cuenta todo, hasta este punto de la historia, ¿no? Porque todavía falta el relato por parte de Travis, que todavía no llegamos ahí, pero pareciera que la fuerza extraterrestre sí tenía como un conocimiento y una noción de dónde estaba parado, ¿no? O sea, no fue un estudio de la zona como una visita, ¿no? O sea, entendía un poco la tecnología del humano, ¿no? Entonces lo vuelve un poquito más controversial en ese aspecto, partiendo de ahí. Qué mala onda que hayan tenido que pasar estas pruebas sus propios compañeros, ¿no? Pero también hay que entender ese tipo de casos conlleva también a que puedan existir ese tipo de hipótesis. Porque, digo, al final del día, si alguien llegara y te dijera, oye, vi un extraterrestre, pero ¿tienes evidencia? No, pero lo vi. Pues, ¿cómo te creo, no, mi hermano? O sea, no tiene mucho sentido de ser, ¿no? Es una situación como muy particular. Yo lo voy a decir particular, porque pues todavía no existe esta situación de tener una cierta política con otras fuerzas de otros mundos, con otros, no sé, otros seres vivos, porque pues lógicamente no los conocemos todavía, ¿no? No hay un indicio, una evidencia concreta y exacta, ¿no? Entonces, eso lo vuelve, para ese entonces, pues entendible que haya actuado así la policía, es entendible, pero digo, qué mala onda, porque pues, polígrafo, interrogatorios individuales, un acoso, porque fue un acoso de la prensa, de, oye, queremos respuestas, de verdad, si vieron lo que vieron, o a poco ¿por qué no confiesan que lo asesinaron? Cosas de ese estilo, y creo que la propia historia, si ya tenía tintes, no sé, impactantes, pues esto le agrega un poco de drama, ¿no? O sea, como una parte innecesaria de drama por parte de la policía, y vas a estar de acuerdo. No, realmente creo que se hizo el tema aún más grande de lo que era, porque digo, desgraciadamente las desapariciones siempre van a estar a la orden del día, ¿no? Y con más personas involucradas. Entonces, bueno, creo que obviamente cuando mencionas el tema de la ufología, creo que hace que obvio el terreno en el que va a estar este tema, pues obviamente sea el centro de atención para muchas. Y bueno, también creo que al ser un caso mediático, obviamente tuvo más presión a comparación de otros que también debían tener el mismo nivel de compromiso, ¿no? Pero bueno, creo que hablamos sobre un caso mediático y si es una medalla para las personas que están a cargo de esta jefatura, pues obviamente se tenía que solucionar lo más rápido posible, pero
Llega Travis desorientado. Bueno, creo que, repito, cambia la historia totalmente. Sí, es que esta parte del escepticismo, tú lo acabas de mencionar, la ufología tiene eso, o sea, desgraciadamente tiene eso, porque hay un cierto escepticismo todavía sobre esta parte. Hay gente que esta historia te aseguro que no la cree, o sea, no le toma una validez. ¿Por qué? Porque a pesar de que está bien documentada y a pesar de que fue muy mediática, dicen, no, fue para tapar una situación política, una nube de humo, ¿no? Como la solemos llamar, pero esta parte de las desapariciones pues se da en todo el mundo, no solamente se dan en Estados Unidos, no solamente se dan en México, no solamente se dan en Brasil, no solamente se dan en Argentina, o sea, se dan en todos lados y pues lógicamente tienen un cierto sentido de atención, pero cuando la cloaca se abre sobre un caso tan fuerte, tiene el foco de que se necesitan respuestas más rápido, ¿no? Por ejemplo, no sé, y a lo mejor no tiene nada que ver, pero aquí al menos en México pasó con el caso Paulette. ¿Pero por qué pasó con el caso Paulette? Porque ahí sí, precisamente fue una nube de humo. Aquí no, o sea, aquí fue todo lo contrario. Fue una situación excepcional para darle ese encuadre. Y qué buena onda de que hubo gente dentro de la misma investigación que dijo, ellos están hablando con la verdad, o sea, no prepararon la historia, todos lo vieron, platican la misma situación, no tiene como estos giros de distintos datos, como platicábamos del caso del colegio de África, ¿no? O sea, no tiene estos escepticismos, no hay estas variantes de que o una persona diga una representación distinta, otra diga otra. Es lo mismo, o sea, al final de cuentas van enfocados a lo mismo, y eso le da mucha más veracidad, mucha más importancia y mucha más latencia a que se vuelva mucho más grande el caso, ¿no? O sea, creo que hasta este momento ya tenía todos los ingredientes para hacer un caso súper sonado, súper fuerte, y la aparición y cómo aparece Travis, porque fueron 5 días, o sea, también no fue un mes, no fueron 2 meses, o sea, fueron 5 días, y cómo aparece, o sea, desde que apareció ya era impactante, ¿no? Sí, cambia todo el programa. Pero por cómo aparece su estado de salud, creo que le aumenta otro plus para que el caso sea mucho más, no sé, se le pueda sacar más provecho, y creo y siento que no va a ser así. Fue así que se le sacaron más jugo a este caso y, como tú dices, destapó una cloaca del tema de las abducciones, ¿no? Bien, Ricardo, como lo habías mencionado anteriormente, si el drama de la ufología ya está de por medio en esta historia, creo que lo que más nos importa en este momento, ya después de toda la travesía en que Travis se encontró y no estaba presente al mismo tiempo, es ¿qué es lo que dijo después? ¿Cuál fue su experiencia? ¿Qué ocurrió en esos 5 días? Bueno, creo que para agregarle más fascinación a esta historia, la anécdota de Travis lo hace de manera perfecta y bueno, también repite un patrón en cuestión de las abducciones en la representación de su panorama, de las descripciones, del contexto. Ok. De acuerdo al testimonio de Travis Walton, todo cambió después del instante en que el misterio haz de luz lo lanzó violentamente contra el suelo. Asegura que tras perder el conocimiento, despertó en un lugar completamente desconocido, una habitación fría, metálica y estéril, muy similar a un quirófano o una sala de hospital. Permanecía recostado boca arriba y conforme recuperaba la conciencia, sintió un intenso dolor que recorría su cabeza y el pecho. Al abrir los ojos, descubrió que no estaba solo. Frente a él había varias figuras de baja estatura, de aproximadamente 1,5 metros de altura. Según describió, poseían una piel extremadamente pálida, casi blanca, cabezas desproporcionadamente grandes y completamente calvas. Sus rostros carecían de pestañas y cejas, sus ojos eran enormes y profundos, mientras que la nariz, la boca y las orejas apenas parecían distinguirse. Aquella visión lo llenó de terror. Impulsado por el pánico, Walton reaccionó de forma violenta. Comenzó a forcejear, golpeó a las extrañas criaturas y logró apartarlas de su alrededor. Acto seguido descendió de la mesa donde estaba acostado y tomó uno de los objetos que encontró en la habitación para utilizarlo como un arma improvisada. Desesperado, los amenazó con la intención de mantenerlos alejados. Para su sorpresa, los seres no respondieron con agresividad, simplemente se dieron la vuelta y abandonaron la sala. Convencido de que regresarían en cualquier momento, Travis decidió escapar. Recorrió los pasillos hasta llegar a otra habitación muy distinta. Allí observó una especie de panel luminoso que, según él, parecía representar un mapa estelar, acompañado por una única silla situada
frente a aquella misteriosa proyección. Mientras buscaba alguna salida, ocurrió algo todavía más desconcertante. Un hombre de apariencia completamente humana entró en la habitación. Era notablemente más alto y corpulento que él. Tenía cabello rubio castaño, ojos color avellana y llevaba un extraño casco sobre la cabeza. Walton intentó hablarle desesperadamente, creyendo que por fin encontraba a alguien capaz de responder sus preguntas. Sin embargo, aquel individuo permaneció en absoluto silencio. Según su relato, el hombre lo condujo fuera de la sala donde despertó y lo llevó a través de lo que parecía ser el interior de una estructura gigantesca. Walton describió aquel lugar como una enorme construcción metálica o quizá una nave de dimensiones colosales que albergaban en su interior el objeto donde había permanecido. Más adelante ingresaron a otra instancia donde aguardaban varios individuos idénticos al primero. Sin mediar palabra, uno de ellos colocó sobre el rostro de Travis una especie de máscara plástica. Apenas el objeto cubrió su cara, perdió nuevamente el conocimiento. El siguiente recuerdo que conserva es completamente distinto. Despertó tendido sobre la pavimentación de una carretera, bajo el cielo nocturno de Arizona. A lo lejos observó que un objeto con forma de platillo ascendía a gran velocidad hasta desaparecer entre la oscuridad. Para él, apenas había transcurrido unas cuantas horas desde el momento en que se acercó a aquella extraña nave en el bosque. Por eso quedó completamente desconcertado cuando descubrió que, en realidad, habían pasado 5 días desde su desaparición. Ese vacío temporal se convertiría en uno de los aspectos más desconcertantes y debatido de todo el caso, alimentando durante décadas el misterio que rodea la supuesta abducción de Travis Walton. Pero Ricardo, como te lo había comentado, realmente lo más interesante, creo que ya es interesante desde que Travis Walton desaparece durante 5 días en medio de un bosque, en medio de la nada, y de repente con esas declaraciones sobre su experiencia en el que desde su perspectiva habían pasado unas cuantas horas. Creo que hemos platicado un sinfín de veces estas teorías y te digo, es muy repetitivo cuando las personas platican sobre sus experiencias, que realmente para ellos son simples horas. Es un factor muy constante dentro de estas historias y bueno, al ser el pionero de ellas, creo que habla realmente de que repito, sigue pasando en esa cuestión, pero sobre todo creo que nos habla sobre una raza extraterrestre que es muy común y que tiene toda la cultura que son los grises, esta descripción de seres bajitos, con ojos grandes, etcétera, ¿no? Con cabezas grandes, etcétera. Entonces es increíble cómo esta narrativa sigue siendo parte de algo más grande, pero sobre todo que lo haya aterrizado y que bueno, repito, y es parte de la cultura popular. Sí, de hecho, te estaba escuchando el relato y lógicamente luego se te viene a la mente la imagen que tenemos pop, ¿sí? Que es parte de la cultura popular ya. La imagen de extraterrestre gris, entre gris y blanco, esta animación como popular, ¿no? Que pues creo que hasta en todas las... hay mucha mercadotecnia con este tema de los alienígenas, ¿no? Me sorprende la descripción de Travis, o sea, realmente me sorprende porque, no hemos platicado tanto de ufología, pero los casos son muy similares, ¿no? A lo mejor, como dices, es una raza alienígena que pues es muy constante, muy distante, muy constante de este plano. Este tema del tiempo, bueno, yo no lo he escuchado, a lo mejor sí, creo que por eso es que lo puedo sacar a debate. Pero creo que tiene que ver también un poco con la teoría de la relatividad y aparte el tema de que están inconscientes por bastante tiempo, ¿no? Hay que recordar que si estos seres tienen la capacidad de ingresar a la atmósfera, ingresar a la Tierra y salir de la misma a una velocidad mucho más fuerte, sin un impulso de elementos fósiles, en este caso combustible, sin generar tanto ruido y con energías limpias, yo creo que tienen los métodos como para irse a dar una vuelta de aquí a Marte si quieren, o a Júpiter, a donde tú quieras, y mantenerse en un estado estable conforme a las condiciones elementales de temperatura, de todo. Pues lógicamente, si estabas dentro de una nave espacial, estabas en un trayecto interespacial también, O sea, no, creo que es una parte que nunca se menciona en este tema de las abducciones, ¿no? No es como que la nave llega, se planta ahí
y se queda afuera en la atmósfera, porque es más que obvio que puede ser avistada por algún satélite, por la nave, la estación espacial rusa y americana. O sea, creo que hay muchos detalles que a día de hoy siempre se terminan omitiendo en estas narrativas, porque creo que le darían mucha más fortaleza al mismo tema. No sé tú cómo lo piensas, yo lo veo así. Yo veo así que inclusive el tema de la relatividad, la teoría de la relatividad sí está jugando aquí también en parte de la historia de manera indirecta, ¿no? Porque no es una parte que se esté contemplando. La ciencia tiene puntos de estudio en animales, en distintas especies, los monos, los perros, los gatos, aves, algunos reptiles, algunos mamíferos que son depredadores. Aquí en este punto el ser humano también se vuelve un caso de estudio para esta raza, que, o sea, como es muy repetitivo. Justo. Alguna cuestión yo escuchaba que estaba la teoría de que querían llegar al punto de ver qué tan evolucionados estábamos como para poder aceptar la presencia alienígena ya. O sea, porque en muchas ocasiones se expresa que realmente el punto de la visita primero es estudiar el avance humano, ¿no? La raza, entenderla, pero también buscar el aspecto evolutivo para saber qué tan comprensible es el ser humano y qué tan alto es su nivel de raciocinio como para compartir conocimiento. Y te das cuenta en ese tipo de situaciones que todavía el ser humano no está preparado porque pues, no había pasado. O sea, y si había pasado antes, la documentación es muy banal, no había una repercusión mediática, ¿no? De más personas se enteraran. Eran casos pues, totalmente aislados y a lo mejor de repente ya se llegaba a hacer la historia, pero con un teléfono descompuesto. O sea, al final de cuentas, de voz en voz se va rompiendo la historia, se le van agregando, se le va quitando cosas, ¿no? Y en esta situación, al sí ser mediática y al poder darse a entender que sí pasó, él explica su parte de la historia. Esta parte del mapa interestelar a mí también se me hace muy llamativa porque entonces no sabes ni a qué velocidad se están desplazando ellos. O sea, también es un punto bien importante, ¿no? Pero que probablemente sea el punto de estar estudiando distintos planetas, distintas zonas y las formas de vida, también trata de estudiarlas, ¿no? También trata de saber cómo son, cómo funcionan, qué tienen, inclusive hasta la parte anatómica. Y esta displicencia de ellos me llamó muy fuerte la atención porque, pues, así lo ves, ¿no? O sea, realmente no son tus enemigos, o sea, ya nos viste, te damos unos días inconsciente, te anestesiamos, si lo quieres ver así, aprovechamos para estudiarte y pum, se acabó, ya no, y ya te dejo en paz. Hasta ahí, creo que es un punto bien importante en estas historias. Yo siento que el mayor problema que tiene que ser tan mediático es que por eso hubo tantos casos que fueron tan repetitivos que realmente fueron una farsa, ¿no? Pero porque se basaron en la historia y la escucharon y bueno, va la mía y platico la misma anécdota, ¿no? O sea, son situaciones que a veces se disrumpen un poco, ¿no? Pero en esta que es la más verídica, Dios, o sea, sí hay que tomar en cuenta eso. O sea, de afuera nos están observando, pero creo que no nos están observando como una raza inteligente, ¿no? Sino como estudias a unas hormigas en un hormiguero. Bien, Ricardo, la historia de Travis Walton, la experiencia, el POV, ya es fascinante. Pero ahora, ¿qué pasa en la Tierra? Sabemos muy bien que cuando hablamos de la ufología, cuando hablamos de abducciones, como es este ejemplo muy claro, este caso, habrá una contraparte que la gente no vaya a creer. Y salen varios trapos a la luz que obviamente intentan dar una explicación, y en esta ocasión creo que muchas personas no estuvieron tan de acuerdo, incluso tomándolo como estafa. Ok. Como ocurre en muchos casos más famosos relacionados con presuntas abducciones extraterrestres, el relato de Travis Walton también ha sido objeto de fuertes cuestionamientos. Para numerosos investigadores escépticos, la historia no sería más que un elaborado montaje impulsado por el sensacionalismo y el interés económico. Uno de sus críticos más conocidos fue el periodista Philip Glass, especializado en investigar y desmontar supuestos casos de ovnis. Glass sostenía que el episodio había sido construido con fines lucrativos, señalando que Walton obtuvo ingresos concediendo entrevistas, publicó un libro y posteriormente participó en la realización de una película y un documental inspirado en su versión de los hechos. Además, Glass afirma haber encontrado inconsistencias entre los testimonios de los involucrados.
Según sus investigaciones, la familia Walton mostraba un marcado interés por la ufología y la posibilidad de vida extraterrestre incluso antes del supuesto incidente. También llamó la atención sobre un aspecto que consideraba extraño. Durante los 5 días en que Travis permaneció desaparecido, aseguraba que varios familiares y allegados no parecían demostrar la desesperación que cabría esperar. Incluso citó una de las declaraciones atribuidas a Dwayne Walton, hermana de Travis, quien habría dicho: "Ni siquiera estaba perdido. Él sabía dónde estaba, y nosotros también lo sabíamos". El propio Travis reconoció que, apenas unas semanas antes del incidente, había visto en televisión programas dedicados a las abducciones extraterrestres, entre ellos The UFO Incident, transmitido por la cadena NBC. Para la psicología cognitiva Susan Clancy, ese detalle podría haber influido en la construcción del relato o incluso haber servido como inspiración para recrear una experiencia semejante. De hecho, diversos estudiosos del fenómeno han señalado que, tras la emisión de aquel programa, se registró un notable incremento en el número de personas que afirmaban haber sido secuestradas por seres extraterrestres. Otro de los puntos más discutidos gira en torno al famoso polígrafo. Philip Glass sostiene que la prueba favorable a Walton habría sido administrada de forma deficiente y llegó a sugerir que el propio Travis pudo haber utilizado técnicas para alterar los resultados, como controlar deliberadamente su respiración. Asimismo, afirmó haber localizado una evaluación anterior, realizada por otro examinador, cuyo resultado indicaba que las declaraciones de Walton no eran veraces. Según Glass, esa primera prueba fue omitida deliberadamente cuando el caso comenzó a recibir atención mediática, dándose mayor difusión únicamente al examen que respaldaba su versión. Bien, Ricardo, como te podrás dar cuenta, siempre va a haber una contraparte cuando se habla de estos casos, principalmente si hay personas dedicadas a investigar estos casos, también hay personas en desmentirlas, ¿no? Claro. Y este es el caso de Phillips, que realmente cuando estás hilando los puntos no suena tan descabellado. Y aquí es donde choca el argumento que te daba, y también por eso lo mencioné al principio. Si bien fue el pionero, entre comillas, pero también hubo una inspiración previa. Y vaya, lo que habías comentado también es muy repetitivo algunos aspectos, la historia está contada. Sin embargo, creo que tuvo participación de más personas para que nosotros en esta ocasión, tengamos esta posibilidad de tal vez fue real. No le quita lo extraordinario, insisto, pero también creo que aterrizar directamente en la Tierra y buscar una razón lógica es válido. Y creo que también aquí están las pruebas. No sé qué opinas al respecto. ¿Sabes qué? Yo creo que aquí no existe... hay un fuerte escepticismo conforme a estas investigaciones, ¿no? Para poder llegar a encontrar datos que realmente te den acertadamente en la lógica una respuesta mucho más, más directa. Wow, es muy sorprendente la investigación de clases, ¿eh? Muy sorprendente la investigación de clases. Creo que tiene muchas consonantes que a lo mejor no están platicadas dentro de el desarrollo de la historia, de cómo fueron pasando los hechos, pero que le va dando el clavo también en algunos aspectos y que también a ti te pone a dudar de que realmente pudiera haber pasado o no. Tú lo acabas de decir, no quita que sea excepcional la historia por sí misma, pero pues ya te deja en este vilo de y si no, y si sí pasó, y si no fue, y si fue un invento, si no fue un invento. Y creo que esta misma oleada que desató de más abducciones extraterrestres y todo eso, pues lo vuelve más controversial. O sea, creo que es el mismo punto, ¿no? El dato que a mí me llama la atención es que haya visto un programa y que sí su familia tuviera un cierto fanatismo sobre la ufología, ¿eh? Y sobre todo la reacción, ¿no? Que mencionan de vaya, en estos 5 días no reaccionaron como una familia preocupada de que estaba desaparecido, y el comentario de la hermana argumentando que no estaba perdido, creo que le agrega toques. Sin embargo, también puedes pensar, ¿no? Ya en el lado lógico, al menos en el que estamos compartiendo en estos momentos, es de tal vez no se me dio la cantidad de dinero, indicada de tantas cosas que pasan, entonces voy a desmentir tu caso. Digo, también puede ser, no lo sabemos, pero también son muchas vertientes, ¿no? ¿Sabes qué? Es que hay un punto bien importante dentro de lo que acabas de decirnos, el punto mediático. Al ser un caso tan mediático que a la gente le llamó la atención, le fascinó, estuvo al pendiente, no puedes desmentir una situación.
Claro. Te mencioné hace rato el caso Paulette, que es muy controversial. Sí, que hasta la fecha sigue en duda. Entonces. Hay un documental de Netflix sobre ese caso que hace el mismo. Es un documental de recabamiento de datos periodísticos. Claro. ¿Sale? Entonces te muestra todas las. No sé cómo decirlo, estas controversias del caso. Estas partes que no están como muy claras. Y te hace ver la historia de otro modo. ¿Por qué? Porque te pone inclusive hasta el contexto con el presidente que estaba en ese entonces. Claro. Los de la televisora más importante de acá de México. Y te pone en contexto muchas cosas que dentro del plano de la historia no las tomamos en cuenta porque estabas pegado al televisor viendo qué pasaba con ese caso, ¿no? Como en este caso. Igualito ahorita. Okay. O sea, tiene como esa controversia, ¿no? De que ya se volvió tan mediático, ya la gente está puesta para ver el noticiero de las 8, para escuchar en la radio si ya apareció, si realmente lo aducieron, y cuando aparece, dar la versión de sus hechos, darla a conocer de manera pública, y ahora sí también lo puedes ver por ese lado. Terminó siendo un negociado para el propio Travis, ¿eh? Sí, repito, libros, documentales, vaya, hasta hay una película de toda esa experiencia que vivió, en la que él fue pues prácticamente protagonista. Sí, claro, porque aparte vendes tu historia, vendes tus derechos, llevas una compensación económica, una parte de las ganancias, y creo que dentro de todo pues le terminó saliendo muy bien. Pero repito, ¿por qué crees que se dio esta oleada de abducciones? No, a mí también ya me adopcionaron. No. Sí, creo que si ves una historia o una señal de éxito, sientes que la puedes llegar a replicar. Exactamente. Y ese es el problema principal con el que yo creo que Phil Glass se dio cuenta, ¿no? Que ese era el foco como principal donde podía desmarañar una posible farsa, ¿no? Que a final de cuentas yo todavía tengo mis dudas a final del día. Digo, esta parte de lo de su familia, como que esta tranquilidad sí es un foquito rojo para la historia, pero pues es que verdaderamente no sé, o sea, las declaraciones tendrían que estar como muy bien cimentadas para que se pueda caer la farsa, ¿no? Como llegó a pasar con los Warren, como ha pasado con otros casos que realmente, a pesar de que son documentados, te das cuenta que después todo más fue circo para el pueblo, ¿no? Entonces como que queda ahorita en esta vertiente la historia, ¿no? Queda ya en ese limbo de si realmente fue nada más un espectáculo que aprovecharon muy bien los medios y la presión social, o si realmente fue un caso excepcional que sí pasó, ¿no? Digo, la historia así tan bien platicada es fascinante. Creo que inclusive un buen escritor le pudo sacar muy buen provecho porque la historia por sí sola es fascinante. Me gustaría pensar que sí pasó, pero ya con esas vertientes ya tengo dudas yo también, ¿eh? Pues bien, Ricardo, también para poder continuar con la historia ya tenemos ambas partes, la parte creyente, la parte no creyente. Con esta combinación, ¿qué pasó años después? ¿Cómo se siguió alimentando esta historia? ¿Cómo es que desencadenó más cosas? Es un microapartado, pero aún así quisiera compartírtelo porque, bueno, creo que ahí empieza a resonar que tal vez, posiblemente, la historia no haya sido del todo cierta. Ok. Décadas más tarde, Travis Walton volvió a defender públicamente su historia durante su participación en el programa Nada más que la verdad de la cadena Fox. Allí respondió afirmativamente cuando le preguntaron si realmente había sido abducido por un ovni el 5 de noviembre de 1975. De acuerdo con el formato del programa, el polígrafo utilizado concluyó que su respuesta era engañosa, un resultado que volvió a alimentar el debate entre creyentes y escépticos. En la misma línea, el escritor y divulgador científico Michael Shermer también expresó sus reservas sobre el caso. Shermer ha sostenido que las pruebas con polígrafo no constituyen un método confiable para determinar la verdad y que, a su juicio, no existen evidencias suficientes para concluir que Travis Walton fue secuestrado por entidades extraterrestres. Desde su perspectiva, mecanismos como el autoengaño, la sugestión y la capacidad humana para construir recuerdos convincentes bastan para explicar lo ocurrido en el 75, y la persistencia de una historia que, hasta el día de hoy, continúa dividiendo opiniones entre quienes buscan respuestas en el cielo y quienes las encuentran en la psicología humana. Bien, Ricardo, como te podrás dar cuenta, creo que obviamente, si dices una mentira muchas veces, en ocasiones puede llegar a ser una verdad.
Entonces hablamos de la psicología humana, que es también importante en estos casos, pero sobre todo es poderosa para nosotros. Es una historia lineal, una historia continua, que repito, creo que contada bastantes veces. El resultado obviamente va a ser más que letal, más que creíble. Pero también es un punto muy importante, ya que es cierto, uno pensaría que las pruebas de polígrafo fueran algo extremadamente sincero, algo totalmente verdadero, pero anteriormente habíamos comentado, ¿no? Cómo puedes jugar con tu respiración, cómo puedes controlarla, cómo puedes hacer que esto sea más grande, y creo que eso también le agrega algo más para decir, tal vez, solo tal vez, la historia no es como la contaron. ¿Sabes qué? Y ahorita esta parte del polígrafo que lo mencionaron, que bueno que lo mencionaste, a mí también me deja esa vertiente. Realmente el polígrafo no es una arma, bueno, una herramienta 100% eficaz de la verdad, ¿no? Porque ha habido delincuentes, ha habido asesinos, ha habido gente coludida con el crimen organizado, que realmente han podido pasar esta prueba de polígrafo. O sea, la han podido pasar. O sea, no es un elemento que realmente te dé una total confianza, ¿no? Una total, no sé, una cuestión que pueda hacer válida la respuesta que sea verdad o que sea mentira. Claro. Es parte de, pues sí es una herramienta muy útil, pero también no al 100%. Me sorprende un poco porque, digo, en esa parte, si Travis defendió su historia después en medios públicos, creo que a pesar de aparecer en foco público, no tiene... Yo siento que no tiene validez. ¿Por qué? Porque, no sé, en algún momento, creo que en alguna práctica informal que yo tuvimos, cuando empiezas a grabar, cuando no estás acostumbrado a estar frente al foco público, pues lógicamente también hay nervio. Y esto pudo haber pasado. O sea, por alguna variación no de su respiración, sino del nervio, de la ansiedad, del pánico escénico, también pudo haber pasado que por eso no pasara, ¿eh? Sí, creo que es un tema que no habíamos puesto sobre la mesa y que es muy importante poder mencionar. Y creo que ya estando en el ojo público, creo que retractarte sería la peor situación. Sí, no, y aparte hay un nervio porque pues también estás consciente de que hay gente que no te va a creer. Ahora, mencionaste algo bien importante, que es cuando una mentira se dice tantas veces se termina convirtiendo en verdad. Y más cuando uno se la cree, ¿eh? O sea, cuando uno es una mentira que yo me digo a mí mismo, que me estoy convencido de que pasó, se termina convirtiendo en verdad. Entonces, en esta parte no está muy apartado de la parte de la psicología humana, porque la psicología humana es muy difícil de comprender, pero también tiene muchos aspectos que son muy sencillos de analizar y de valorar. Entonces, si realmente fue capaz de creerse su propia mentira, pues, y en este plano de los sueños, hay un dato muy importante. Hay sueños que son muy vívidos, ¿eh? Hay personas que tienen sueños muy vívidos, que pueden estar inmersas en su sueño, pero pueden sentir, tocar, palpar, como si realmente estuvieran ahí. No es un sueño en el cual estás tú inmerso y solamente lo estás imaginando, sino que realmente hay un sentimiento neuronal de que estás haciendo las cosas realmente en ese mundo imaginario, hasta que regresas de nuevo a tu realidad, ¿no? A tu vida, a despertar. Entonces, también no se me hace muy alocada esa teoría, ¿eh? No se me hace muy alocada. Puede haber sido cierto, ¿eh? Porque hay situaciones que a veces despiertas y no sabes si pasaron o no. ¿Tienes la duda? ¿Qué te pareció el episodio, Ricardo? Excelente, amigo, excelente. Creo que fue un tema muy, muy interesante de platicar. Muchas controversias, muchas situaciones que no pensé que fuéramos a discutir. Creo que llegamos a un punto muy, muy álgido de esta parte de analizar la parte de la psicología. Tocamos muchas partes, ¿no? El que fuera imaginario, que fuera excepcional. Y wow, estoy sorprendido. Me voy muy contento hoy con el episodio. Recuerden que nos pueden seguir en las redes sociales como @Miedos Nocturnos Podcast, excepción de X, antes Twitter, y estamos como @Miedos Podcast. Suscríbanse al canal de YouTube, activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan el contenido semanal que traemos para todos ustedes. Y finalmente síganos en Spotify, donde también subimos todos los episodios. Síganos, escuchen los episodios y califíquenlos con las estrellas que ustedes creen que este podcast se merece. Sin nada más que mencionar, Ricardo, te deseo una muy buena noche. Muy buena noche, amigo.